Ofrecemos el santo sacrificio por nuestros hermanos Luisa Vélez y Esteban López. Pedimos a la misericordia del Señor que les acoja en su regazo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz de Jesús, el Señor, Rey del universo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos acercamos en este día a la misericordia del Señor con humildad, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y en virtud de la Eucaristía nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón su hijo se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador, que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón.
Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo, por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a mi servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: talita cum,
que significa óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Estimados hermanos, la primera lectura, que es un episodio triste, melancólico, trágico, es la muerte de Absalón, el hijo del rey, que no le produce ciertamente alegría al rey, sino lo contrario. Mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza. Ojalá hubiera sido yo el que hubiera muerto. Este episodio nos debe ayudar a nosotros a entender que siempre, siempre en tiempo de guerra, los padres suelen enterrar a sus hijos. Y no debería ser así, porque en un orden de la vida serían los hijos los que deberían enterrar a sus padres. Pero normalmente en tiempo de guerra son los padres los que entierran a sus hijos y les lloran. Por eso los invito para que hoy, con la esperanza puesta en el Señor, sigamos orando por la paz de las naciones y mucho más por la paz de las familias al interno, porque este relato también nos deja entrever todas las guerras, las divisiones que fácilmente se pueden producir al interno de la familia. ¿Cuántos padres están enemistados hoy en día con sus hijos? Y por eso elevamos nuestra plegaria al cielo, porque el texto dice sabiamente, por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. ¿Qué es la victoria? No siempre vencer al enemigo genera el triunfo y la felicidad y la alegría. Muchas victorias se convierten en duelo. Muchas victorias, en el fondo, es también perder. Dice el texto que las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido o ha perdido la batalla. Así entraron, porque el rey estaba supremamente triste por lo que había pasado. Que nuestra mayor victoria siempre sea asumir esa palabra, ese mensaje del Señor. David mismo en algún momento desarma a Saúl cuando lo persigue con la bondad, con la humildad, con la mansedumbre. Y de verdad que cuando uno asume salir al frente del enemigo con las armas del Evangelio de Cristo Jesús, uno desarma y uno gana, aunque aparentemente el otro asuma la fuerza, la violencia, la agresividad, ganamos. Aparentemente Jesús en la cruz frustró, aparentemente perdió, aparentemente, pero nosotros no somos de la apariencia. Y ayer, en una reflexión muy personal, descubría que de verdad el Evangelio es hacer lo que menos nos gusta. Vivir el Evangelio es hacer lo que menos nos gusta, lo que nos cuesta. Por eso el Señor lo dirá: el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo. Una balanza
un termómetro de saber que nosotros estamos viviendo el Evangelio es saber que estamos haciendo lo que nos cuesta por amor a Él. Claro que nos cuesta orar por el que nos persigue, hablar de amar por el que nos persigue, saludar al que no nos saluda, doblegar ese orgullo. Eso es el Evangelio, y ahí podemos decir nosotros, esto que me cuesta es porque el Evangelio está aflorando en mí, porque yo también lo estoy permitiendo. Esto es lo primero. Y lo segundo, seguimos contemplando a la luz de la palabra la realidad del sufrimiento. David sufre, Jairo sufre por su hija, como muchos papás, muchas familias sufren por los suyos, muchos sufrimos por los nuestros, en la representación de Jairo, y esta mujer sufre también. Pero démonos cuenta, porque David en el sufrimiento se acogerá más a Dios. Y de alguna manera, esta realidad del sufrimiento de la hija de Jairo y de esta mujer, ¿qué hacen? Acudir a Jesús. No es que el Señor desee que nosotros suframos, pero en su sabiduría Él permite que nosotros los hijos experimentemos un sufrimiento si ese sufrimiento nos va a acercar a Él. ¿Y cuánta gente se ha convertido por alguna enfermedad, por algún sufrimiento, por alguna realidad? Como Jairo y como esta mujer se han acercado al Señor. Él es mi refugio, en Él confiaré. ¿Cuáles pueden ser nuestros sufrimientos? Alguna vez escuché que en el lenguaje de los chinos, la palabra crisis, porque todo sufrimiento genera crisis. La palabra crisis significa dos cosas: oportunidad o peligro. Eso significa crisis. Y el sufrimiento es una crisis. Y se puede convertir en una oportunidad si sabemos canalizarlo desde la fe, como Jairo y la mujer, y buscamos al Señor. O sea, el sufrimiento abre las puertas al ser, como cuando una mujer está dando a luz, sufre para dar vida. Y puede ser peligro, porque también existe la posibilidad desde la libertad humana que aquel que sufre se desespera, aquel que en un momento de crisis toma una mala decisión y acaba con su vida, se aleja de Dios, reniega de Él. Por eso la fe es un punto fundamental, porque la fe permite descubrir una sana pedagogía de esta realidad humana. Permite descubrir una sana pedagogía de esta realidad humana llamada sufrimiento, para encontrarle sentido. Que la Santísima Virgen María nos ayude en este día a orar por la paz, a vivir el Evangelio desde lo que no nos gusta y a seguirle ofreciendo al Señor desde la fe con esperanza todas nuestras preocupaciones, nuestras quejas, nuestros dolores. Animo a quienes están viendo la Eucaristía. Sé que muchos de ustedes sufren allá, en su lecho, en su cama. Desde allí hagan de ese momento una oportunidad redentora, que con su oración la Iglesia se santifique, sus familias, nosotros podamos sentir también la fuerza de ustedes, que en su silencio y en su discreción se convierten en lámparas, en focos de fe para la humanidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas complacidamente estos dones que ponemos en tu santo altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Padre Santo, darte gracias siempre, en todo lugar, en toda circunstancia de nuestra vida. Pues por amor nos creaste y aunque condenados, justamente nos redimiste por tu misericordia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Padre Santo, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos en esta acción de gracias el pan vivo y el cáliz de salvación, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen nuestra Madre, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos muy fieles a las enseñanzas de nuestro Divino Maestro, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no he salido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida.
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición y la presencia de nuestra Madre podemos ir en paz. Damos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recordarles que este viernes a las 7 de la noche tendremos la Eucaristía de la presentación del Señor, o Nuestra Señora de la Candelaria, como le llamamos en algunos países. Podemos ir en paz. Feliz día para todos. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor.